vamos a estudiar otro tipo de pseudoclases que son los que se llaman las pseudoclases estructurales. Se llaman estructurales porque nos van a permitir seleccionar determinados elementos atendiendo a la posición que ocupan dentro de la estructura de etiquetas de nuestro documento HTML. Entonces, hay bastantes pseudoclases de este tipo y vamos a ir viéndolas más o menos así, las más importantes, y vamos a ver un ejemplo concreto en el que se hace una demostración de estas pseudoclases estructurales, ¿vale? Bien, la primera pseudoclase estructural es aquella que se establece con un dos puntos y después nth child, ¿vale? Nth child significa el hijo número, lo que sea, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, nth child 2 aquí, pues significa, bueno, y lo unimos con opcionalmente con una etiqueta de elemento, perdón, un selector de etiqueta, pues entonces estaremos diciendo por ejemplo, si ponemos aquí un 2, sería el segundo hijo, ¿vale? Si ponemos dos puntos nth child, ¿ok? Si lo que queremos es contar desde el final, digamos, el último hijo, el penúltimo hijo, así, pues tenemos uno muy parecido que sería nth last child. Entonces, si nosotros ponemos nth last child 2, significa el segundo hijo por el final. Es decir, no el último, sino el penúltimo. ¿Ok? Hay otro selector que es dos puntos empty. Ya sabéis que en inglés empty significa vacío. Y esto selecciona los elementos que estén vacíos. Es decir, que no tengan ningún hijo. Pueden tener contenido textual, pero no pueden tener ninguna etiqueta hija. Después tenemos first child y last child, que son similares si lo pensamos a nth child 1 y nth last child 1. Es decir, first child selecciona un elemento solamente si es primer hijo de su padre y dos puntos last child selecciona un elemento solamente si es el último hijo de su padre, ¿vale? Y ahora tenemos una serie de selectores muy parecidos a los anteriores, pero fijaros que llevan la palabra type. ¿Y esto por qué es así? Pues porque hacen referencia al tipo de etiqueta del que se trata. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior nosotros hemos dicho que sea el primer hijo o el segundo hijo o lo que sea, ¿vale? Pero no hemos dicho el segundo hijo que sea de una etiqueta concreta, es decir, el segundo párrafo o el segundo lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que nos permite el type. Entonces, nth of type, y le ponemos por ejemplo un 2, significa, y aquí ponemos un P, o sea, si ponemos P dos puntos nth of type, significa, y un 2, significa el segundo P, ¿vale? Es decir, que sea el segundo P dentro de su padre, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que en child, ¿vale? Porque si nosotros tenemos tres elementos dentro de un padre, ¿no? Tenemos dentro, por ejemplo, un div, un p y un p, ¿vale? Si nosotros ponemos aquí p dos puntos endChild de 2, lo que obtendríamos sería, digamos, el primer p, porque es el segundo hijo de ese padre. Sin embargo, si ponemos p dos puntos nth of type 2, ¿vale? P dos puntos nth of type 2, estamos seleccionando el segundo párrafo. El segundo párrafo, que en este caso es el tercer hijo del padre. ¿Ok? Bueno, esto sería exactamente lo mismo, pero contando desde el final. Pues sería, por ejemplo, si ponemos
P, dos puntos, nth last of type 2 significaría el penúltimo párrafo, ¿ok? Este que pone first of type sería igual, sería para indicar el primer párrafo. P, dos puntos, first of type significa el primer párrafo, el primer párrafo hijo de un padre, claro, y que sea un P, por supuesto. Y P, por ejemplo, dos puntos, last of type sería el último párrafo dentro de un hijo, ¿vale? De un padre, perdón, ¿vale? Después tenemos lo contrario a empty, que sería, digamos, only child. Dos puntos only child es cuando una etiqueta es hija única, no tiene ningún hermano, es la única hija de su etiqueta padre. Y dos puntos only of type es lo mismo que only child, pero si lo que quiere decir es que es la única de ese tipo. Entonces, si yo pongo P, dos puntos only of type, significa si yo soy el único P dentro de mi padre, si yo no tengo ningún otro hermano, por ejemplo, que sea un P, ¿ok? Y después tenemos dos puntos root, que hace referencia a la etiqueta raíz de nuestra página HTML, que evidentemente normalmente va a ser la etiqueta HTML, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Entonces mirad que yo tengo aquí un montón de párrafos, tengo un artículo que tiene primero un P, después un UL, en fin, una serie de elementos, y después tengo aquí otro artículo, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo distintas reglas que nosotros pues, podemos usar con estas pseudoclases estructurales. Entonces mirad que esta nth child, mirad que si yo pusiera solamente un 2, significaría un li, un elemento li, una etiqueta li, que todavía no sabemos qué significa, que sea segundo hijo. Entonces, se seleccionaría esta de aquí, ¿ok? Que pone segundo elemento de la lista del primer artículo. De hecho, se selecciona porque mirad que lo estamos poniendo el color del texto en azul y como vemos, esto de aquí está seleccionado en azul, ¿ok? Este de aquí también se selecciona en azul porque también es el segundo elemento. Como veis aquí, el segundo li, este de aquí, es el segundo, este de aquí es el segundo li, pero del segundo artículo, ¿vale? El segundo artículo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esta n? Pues esta n me permite, digamos, obtener, en base al número de elementos, una fórmula más amplia, porque este 2n a efectos prácticos significa los pares, ¿vale? Es decir, si n vale primero 1, pues sería el 2, después si n vale 2, pues sería 2 por 2, 4, si n vale 3, 2 por 3, 6, ¿entendéis? Entonces digamos que seleccionaríamos, es como si aquí estuviéramos poniendo 2,46 más o menos, ¿vale? Es como si estuviéramos seleccionando el segundo hijo, el cuarto, el sexto, el octavo y así, ¿vale? En este caso. Ese es el motivo por el que si veis aquí, este cuarto elemento de la lista del segundo artículo también se ve de azul. Y se ve azul porque, digamos, este 2n no solamente está seleccionando los segundos hijos, sino también los cuartos, los sextos, los octavos, etcétera, ¿vale? Por eso digo yo aquí que todos los li que sean hijos pares, ¿vale? Eso es lo que significa esa regla. Bien, aquí elemento que no tenga hijos, el 2.empty, le estaba poniendo un color de fondo gris y corresponde, como veis aquí, a este de aquí, a este elemento que se ve en gris y que corresponde a este artículo que, como veis, no tiene hijos, ¿vale? Bien, fijaros que aquí estamos usando una regla en la que estamos diciendo, este first child significa que sea primer hijo, entonces unido con este P significa un P que sea primer hijo que esté dentro, ¿estáis viendo?, de un artículo, ¿vale? Entonces estamos diciendo un P que sea primer hijo y que esté dentro de un artículo. Entonces, fijaros, si lo vemos aquí, este P es un primer hijo y está dentro de un artículo y este P es un primer hijo que está dentro de un artículo. Y entonces de ahí que se vea, como bien indica aquí, de color
se vean esos dos de color verde, como por ejemplo podemos apreciar aquí, ¿vale? Bien, después aquí tenemos, mirar el tercer li. Eso significa esto. Mirad cómo aquí utilizamos type, y al utilizar type hace referencia a este tipo, o sea, al que sea el tercero de ese tipo. Entonces, en este caso, como estamos indicando el li, pues será el tercer li. O mejor dicho, un li que sea el tercer li dentro de su padre. Entonces vamos a buscarlo. Entonces fijaros cómo aquí el tercer li dentro de su padre sería este de aquí. Y por eso ese se ve, como apreciáis aquí, de color naranja, ¿vale? Que es el que estamos indicando aquí. Si queremos el último párrafo dentro de su padre, mirad, utilizamos list of type. ¿Y de dónde estamos sacando? Es el último de su tipo. El último, que sea el último hijo de ese tipo, ¿vale? Entonces, mirad, es el último párrafo, porque lo estamos usando aquí con el P. Entonces, mirad, este no es el último hijo del article, pero sí que es el último párrafo de su padre. ¿Veis que este padre, que es el article, ya no tiene más párrafos? Entonces, este es el último párrafo de su padre. Luego, por eso se ve de color púrpura, como vemos aquí. Es el último párrafo de su padre y se ve de color púrpura, ¿vale? Y después tenemos aquí only child, ¿vale? Entonces, solamente el 2 puntos only child significa que sea hijo único, pero en este caso, como estamos usando también el selector de etiqueta, pues será un section que sea hijo único. Bueno, pues si miráis aquí, nosotros tenemos aquí un section que es hijo único de este artículo. Este section no tiene ninguna etiqueta hermana. Entonces, de ahí que se vea de color rojo, como estáis viendo aquí, y que aparezca aquí en rojo.